Bienvenidos, buenas noches. Esto es Medicina Integrativa. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de posturas del cuerpo humano, posturas y calidad de vida. Para esto tenemos hoy un invitado muy especial. Se llama Alan Abruch. Alan estudió primero la licenciatura de Negocios Internacionales con un subsistema en Economía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Posteriormente se fue a estudiar la carrera de Análisis y Corrección Postural en la Universidad de Egoscue en los Estados Unidos. Hola Alan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto, Alan. Bueno, vamos a hablar de, como les decía, de posturas del cuerpo humano y para esto es importante entender qué son las posturas del cuerpo humano, cómo deben de ser, correctas e incorrectas. Alan nos va a hablar un poquito más a fondo, pero yo voy a dar una breve introducción. Las posturas del cuerpo humano son la relación que tienen las articulaciones unas con otras con respecto al eje de gravedad, con respecto a una línea media, ¿sí? Son en sí la posición del cuerpo con respecto al espacio. La postura correcta se ha estudiado desde hace miles de años. Hoy en día los quiroprácticos, nosotros investigamos mucho, bueno, más bien analizamos mucho la postura de la columna. Egoscue, que ahorita nos va a platicar, se va un poquito más allá. Ellos van a ver la postura de todo el cuerpo y la relación muscular con la postura. Los quiroprácticos, al hacer un análisis de la postura de la columna, siempre buscamos que hayan esto que les voy a decir a continuación. El cuello, viéndolo de lado, debe tener una curvatura hacia el frente que se llama lordosis cervical. La espalda media, una pequeña jorobita, una curvatura hacia atrás que se llama sifosis dorsal. Luego una nueva curvatura hacia el frente en la zona lumbar, en la espalda baja, que se llama lordosis lumbar, y una última curvita hacia atrás, que son, digamos, a la altura de las pompas, que es la zona sacrocoxigia, es nuevamente una sifosis sacrocoxigia. Nosotros siempre revisamos eso y de frente, viendo la columna, es muy importante que no haya una lateralización, que la columna esté bien derechita. Son 24 vértebras y después el sacro y la pelvis, y todo esto debe estar derechito, no debe haber rotaciones, no debe haber lateralizaciones. La postura, bueno, es muy importante por muchísimos motivos. ¿Sí? Una persona con una buena postura se ve bien, una persona con una buena postura se siente bien. Las posturas afectan la salud directamente. Una persona que no tiene una buena postura puede desarrollar mucho más enfermedades. Ahorita Alan nos va a platicar un poquito de lo más común, lo que son los dolores, cómo las posturas pueden causar problemas. Pero las posturas, créanme que es una de las partes más importantes del funcionamiento y de la calidad de vida de las personas día a día. Bueno, Alan, para esto me gustaría que nos comentaras un poquito de las posturas del cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona esto de las posturas, las articulaciones, un poquito, por favor. Pues mira, Jorge, básicamente el cuerpo humano tiene un patrón de alineación. Este patrón de alineación se basa en el posicionamiento de cada una de las articulaciones de carga. Y tenemos 8, y son 2 hombros, 2 caderas, 2 rodillas y 2 tobillos. Y básicamente entre ellas debe de haber una alineación de 90 grados, es decir, el hombro a la misma altura que el otro hombro, ambas caderas a la misma altura, ambas rodillas a la misma altura y de la misma manera entre tobillos. Básicamente la misma distancia que hay de una a otra deben de mantenerse entre las otras 3, y de manera vertical el hombro encima de la cadera, encima de la rodilla y encima del tobillo. Precisamente un cuadrante de 90 grados entre estas articulaciones, que por muchas causas, por muchas razones, se ve interrumpido este patrón de alineación, este patrón se pierde por completo. Y aquí es cuando empieza el cuerpo a moverse mal, empieza a salirse de este patrón, empieza a tener rangos de movimiento articular distintos o en muchos casos erróneos, que eventualmente esto nos pueden llevar a distintos dolores. Claro, ok, platícame un poquito entonces, ¿cómo es que una postura puede causar un problema? O sea, ya explicaste que hay un patrón que debe de ser y que es el patrón normal. ¿Cómo una mala postura causa un problema? Precisamente. Primero hay que definir el concepto de lo que es una desviación postural. Inicialmente, por poner un ejemplo, imaginemos que yo voy caminando por la calle y me caigo y me doy un golpe en la rodilla. Claramente la rodilla me está doliendo porque me caí y me di un golpe en la rodilla. No hay de dónde buscarle. Sin embargo, hay muchas otras causas. Por ejemplo, yo voy en el coche y me chocan.
y me duele el cuello después del choque. Es muy factible que el cuello me duele porque me chocaron. No hay de dónde buscarle tampoco, es causa-efecto. Sin embargo, si hay dolor, si hay un dolor de rodilla, o un dolor de cuello, o un dolor de espalda, o un dolor en general, y no pasó nada, no hubo ninguna lesión, ningún traumatismo, evidentemente hay un problema mecánico estructural, porque este dolor está viniendo de alguna raíz, hay una raíz para ese dolor. Generalmente este problema mecánico estructural se deriva de eso mismo, se deriva de un problema en la carga del cuerpo, se deriva de un problema postural. Claro, ok, y ahora, entendiendo que ustedes entonces, por lo que puedo ver, van a haber más problemas quizás que no son por un golpe. Sí, precisamente nosotros vamos en búsqueda de lo que está generando el dolor, porque no vamos a poder encontrar la razón. Las personas llegan con nosotros y nos dicen, me duele el hombro. En muchas técnicas tradicionales se iría el tratamiento enfocado al hombro. Claro. Pero la pregunta surge, ¿qué pasa si el problema no viene en el hombro? A lo mejor a lo mejor el dolor se está generando en el hombro, sin embargo puede ser que ese problema realmente está surgiendo de otra parte, hay un origen distinto. Este patrón de alineación que les comentaba es lo que va a marcar el hecho de tener una buena postura o una mala postura. Y este patrón de alineación se puede salir de su eje por muchísimas causas. Dentro de las principales tenemos, falta de ejercicio, falta de estímulo, falta de movimiento por largas horas al día. Hay personas que realmente, si tratamos de dividir cómo pasan las 24 horas del día, pues vamos a encontrar que una persona puede dormir 6-7 horas y entre el desayuno, la comida y la cena puede pasar 1 hora y media sentado, y quizás en el trayecto del trabajo y del trabajo a la casa, en el coche se puede en esta ciudad fácilmente aventar 2 horas, más 8 horas de estar sentado en el trabajo, más después del trabajo una persona está cansada y quiere llegar a la casa o ver una película o sentarse a descansar un rato. Esto nos deja quizás con muy pocas horas de movimiento al día. Existen causas derivadas de mala alimentación, existen causas derivadas de un cierto grado de obesidad, que también esto implicaría que el cuerpo va a tener una carga extra. Malos hábitos, vivimos con malos hábitos. Por poner un ejemplo, las bolsas, tanto los portafolios de hombre o las bolsas de mujer, pues generalmente el ser humano es un animal de hábitos, y lo más probable es que para todas las mujeres que nos están viendo ahora en casa, van a estar de acuerdo conmigo que lo más probable es que cargan la bolsa siempre del mismo lado. Hablando de cargar la bolsa siempre del mismo lado, pues si tomamos en cuenta que los hombros, ambos son dos estructuras anatómicamente idénticas, si acostumbramos a un hombro a cargar más una bolsa, va a desarrollar una musculatura distinta que el otro, y eso de entrada ya es una cuestión postural nociva, por así decirlo. Y malos hábitos hay muchos. Nos sentamos mal, nos paramos mal, estamos acostumbrados a cruzar la pierna un lado más que el otro, y en pocas palabras el cuerpo es completamente simétrico, por lo que espera que se le trate de tal manera. Pero nos podemos ir más. Lesiones, golpes, caídas, algún accidente fuerte también tiene la capacidad de, en todo el sentido de la palabra, descuadrar al cuerpo. Intervenciones quirúrgicas también, un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla o una cirugía en el tobillo derecho, pues es normal que el tobillo derecho se va a comportar distinto al tobillo izquierdo. También podemos meternos en cuestiones genéticas, hereditarias, podemos hablar acerca del paso del tiempo. Un cuerpo no se mueve igual a los 20 años que a los 60 años, y también esta puede ser una causa de mala postura. Pero sobre todo, el principal enemigo de la mala postura es la vida sedentaria. El hecho de que las personas poco a poco están comenzando a moverse cada vez menos. Todo es muy fácil ahora y el cuerpo no está recibiendo el estímulo que necesita. En pocas palabras, si tomamos en cuenta todos estos malos hábitos, todas estas causas, ahorita enumeré las 10 principales, sin embargo hay infinidad de causas que pueden realmente afectar la forma en la que el cuerpo se mueve, este patrón postural, pues llegamos a la conclusión que llega un punto donde el cuerpo no está actuando o no estamos haciendo al cuerpo actuar de manera adecuada. ¿Correcto? Claro. Sí. No, además, lo que tú dices es clarísimo, y esto que tú estás hablando, seguramente la mayoría de las personas no lo saben. Ese es, yo creo que uno de los grandes problemas, que las personas no saben que tener una vida sedentaria no solo les va a afectar en el peso,
sino que les puede afectar en las posturas, en la musculatura, en el esqueleto y en todos los sistemas de su cuerpo. También puede afectar el hecho de no hacer ejercicio. Todo esto que tú platicas, la gente no lo sabe. Y yo creo que ese es el primer problema, ¿no? Que hay una falta de educación en el país para las personas, para entender qué es estar en completo bienestar y no nada más sentirse bien, ¿no? Porque muchas veces los problemas vienen después de sentirse bien. Uno se siente bien, hace malas cosas y después de mucho tiempo de hacer repetitivamente estos patrones que tú hablabas, entonces se va a sentir mal. Si una persona cuida todas estas cosas todos los días y un día se sienta 10 horas, no le va a pasar nada. Pero si todos los días se sienta 10 horas al día y además en posiciones incorrectas, no solo se sienta 10 horas, que eso ya está mal, sino que lo hace mal sentado, definitivamente va a repercutirle en su salud. Bueno, ya dicho esto, me gustaría que nos expliques un poquito qué hace EgosQ, qué es EgosQ. Venga, pues. EgosQ como tal es un proceso de reeducación muscular que pretende regresar al cuerpo a la manera original de moverse, siguiendo este patrón de alineación postural, de la manera en la que está diseñado para actuar sin dolor, sin limitaciones y sin pues, cuestiones posturales que puedan llegar a hacer que el cuerpo esté incómodo. EgosQ busca dividir al cuerpo en dos tipos de musculatura: la musculatura funcional y la musculatura estructural. Como tal, la musculatura funcional son todos los músculos que la gente conoce generalmente. Son músculos muy grandes, son músculos muy fuertes, son músculos que en realidad los usamos todo el tiempo y su nombre es muy común. Tenemos los cuádriceps, los glúteos, pantorrillas, deltoides, bíceps, tríceps. Son músculos que en realidad nunca se van a atrofiar porque los usamos todo el tiempo. Si contesto el celular, estoy usando el bíceps. Si me levanto una silla, uso los cuádriceps. Al caminar, estoy usando los glúteos y las pantorrillas. Estos músculos nunca se van a atrofiar. Así yo trabaje 12 horas sentado en un escritorio, no pasa nada porque todo el tiempo los estoy usando. Estos músculos tienen como objetivo movernos. Sin embargo, el otro tipo de musculatura, que es la musculatura estructural, son músculos mucho más delgados, mucho más sensibles, están en una capa más profunda. Y digo, generalmente son músculos mucho más delicados que necesitan un tratamiento más específico o una movilidad más específica para que se activen. Y estos músculos, a diferencia de los funcionales, que son los músculos que mueven al cuerpo, los músculos estructurales son músculos que detienen al cuerpo. Y estos músculos son los que más resienten todas las causas posturales que hablábamos: la falta de ejercicio, la obesidad, los malos hábitos, la vida sedentaria. Eventualmente llega un punto en donde los músculos estructurales, músculos que detienen al cuerpo en la posición adecuada, pues simplemente no están recibiendo el estímulo suficiente para mantenerse en condiciones adecuadas de hacer su trabajo de manera correcta. Por lo tanto, llega un punto en donde estos músculos no tienen la fuerza para detenernos bien, básicamente. Llega un punto, y me gustaría poner un ejemplo, básicamente en donde, por poner un ejemplo, y con esto vamos a ilustrar el hecho de que la compensación y la disfunción, el efecto y el origen puede que no sea lo mismo. De tal manera, imaginemos que por las razones que sean, la mezcla de desviaciones posturales que sean, los músculos que se encargan de detener a mi cadera izquierda donde debe de ir, no están deteniendo a mi cadera izquierda de la manera adecuada. Y mi cadera izquierda se sale ligeramente de su eje y se eleva un poco. El cuerpo siempre va a buscar una forma de compensar esta disfunción, esta cadera izquierda elevada. Imaginemos que el cuerpo decide que la mejor forma de mantener el equilibrio cuando el cuerpo tiene una cadera izquierda elevada puede ser elevar el hombro derecho. Realmente se está manteniendo ya un balance: cadera izquierda elevada, hombro derecho elevado, parte izquierda elevada, parte derecha elevada. Pero ahora el hombro pues va a empezar a trabajar en un eje de alineación que no le corresponde. Va a empezar a hacer movimientos que no debería estar haciendo y fácilmente puede empezar a doler. Ahora, yo podría quejarme del hombro porque es lo que voy a sentir, es la manifestación del cuerpo diciéndome que algo está mal. No significa que el hombro está mal, algo está mal porque algo me está doliendo. Yo puedo tratar mi hombro con fisioterapia tradicional, puedo inclusive tomar antiinflamatorios o tomar algún tipo de fármaco para lidiar con ese dolor y es posible que logremos mitigar el dolor, pero el dolor va a volver porque el problema no está en el hombro, el dolor está en el hombro. El problema está centrándose en la cadera izquierda. Y hasta que no logremos arreglar
esa cadera izquierda, el hombro no va a ceder. Eso es la diferencia primordial entre lo que corresponde a una causa y como tal un efecto. Lo que duele generalmente es el efecto. Hay que recordar que el cuerpo es un gran engrane, es un engrane gigante, es un sistema de engranaje. Entonces, cuando una cosa se mueve, va a afectar a las siguientes. Es un gran sistema integrado el cuerpo. Claro, es como cuando, digo, eso que tú dices es muy claro, cuando nosotros tomamos o nos ponemos una pomada, nada más queremos tapar el síntoma, no estamos corrigiendo el problema. Es como si tú tienes una plancha y no la conectas. La plancha no va a funcionar y el problema no es de la plancha, es que no tiene la electricidad. Cuando tú tienes un problema en el hombro, pero está causado porque el hombro tiene que compensar el problema que tienes en la cadera, pues obviamente lo que tú vas a tratar de, o pensar que es donde, bueno, las personas van a pensar que ese problema es el hombro, pero al hacer tú un análisis puedes llegar a la conclusión que el problema inicial, la causa de todo, el origen, no está en el hombro. Claro. Y ese hombro, por más que uno le haga y le haga y le haga, no va a servir bien hasta que se corrija la cadera. Lo mismo con lo de la plancha, uno le puede hacer a la plancha lo que quiera. Si no lo conectamos, esa plancha nunca va a prender y nunca va a funcionar. Y decías que a veces el hombro empieza a trabajar en lugares donde no debería y hacer movimientos que no debería, y empieza además a perder, ¿no, Alan? Empieza a perder un poquito esa movilidad que debería de tener. O sea, hace movimientos que no debería, pero además pierde movimientos que sí debería de tener. Por supuesto, y además ese hombro, en comparación al otro, pues va a trabajar de una manera muy distinta. Un hombro va a estar fuerte, otro hombro no va a estar fuerte, y es un fenómeno que pasa en muchos casos. La gente piensa que es normal tener una pierna más fuerte que la otra. Venga, en una medida sutil, claro, pero no es normal tener una parte que es anatómicamente idéntica a su gemelo de manera distinta. Es un proceso erróneo. Ahora, la manera en la que nosotros abordamos este problema de las disfunciones posturales que eventualmente llevan al cuerpo a tener dolor es por la siguiente manera. Nosotros somos la representación en México de un método que únicamente, bueno, en México somos los únicos que lo hacemos en realidad. Es un método relativamente nuevo en el país, estamos introduciéndolo hace apenas un par de años. Sin embargo, esto lleva ya en Estados Unidos aproximadamente 30 años. Cuentan con 25 clínicas certificadas para tratar este método, y adicionalmente en Japón también ya llevan un buen número de años con 3 clínicas exitosamente trabajando en distintas áreas de ambos países. Me gustaría rápidamente, si es permitido, pues dar los teléfonos para que nos llamen si es que a alguien le interesa empezar a tratarse de dolores o de distintos padecimientos que ya en algún momento más adelante vamos a tratar. Los teléfonos son 5280-3339 y 5280-1219. ¿Los puedes repetir? Claro que sí, 5280-3339 y 5280-1219. También me pueden contactar muy fácilmente al correo electrónico que es alan@egosq.com, o bien a la página de internet egosqmexico.com. ¿Puedes decir cómo se escribe Egosque? Claro que sí, Egosque es E-G-O-S-C-U-E, egosquemexico.com. Y bien, como les comentaba, este sistema implica una serie de ejercicios por medio de los cuales se lleva a cabo el proceso de reeducación muscular. Nosotros básicamente, cuando tenemos a una persona que viene por un padecimiento, llamemos lo más común, dolor de espalda baja o dolor de cuello o inclusive ciática, las personas llegan con nosotros y nos dicen: yo tengo tal dolor, llevo tantos años tratando de librarme de él, he tratado distintos métodos. Lo que procede inicialmente es hacer una evaluación postural. Básicamente vamos a parar a una persona enfrente de un espejo, porque es muy importante que cada quien se dé cuenta de las disfunciones posturales que vamos a tratar, y vamos a analizar desde la primera hasta la última. Las más comunes pueden ser generalmente: hay un hombro más elevado que el otro. Usted mismo en casa puede pararse enfrente de un espejo, quítese la camiseta y trate de identificar si algún hombro está más alto que el otro. A lo mejor alguna mano cuelga más arriba que la otra, o si divide el cuerpo con una línea imaginaria a la mitad, se va a dar cuenta que una mano cuelga más cerca de esa línea. Quizás hay una cadera que está más elevada que la otra. Voltea a ver sus pies. Es posible que un pie esté más abierto que el otro. Ambos pies deben de ver hacia el frente. Si están hacia afuera, inclusive uno más que el otro, eso ya es una condición postural que eventualmente podría causar problemas. Posteriormente, proseguimos a tomar unas fotografías y también hacer una indagación acerca de qué tipo de dolor hay,
cuándo se manifiesta, qué tan fuerte es, más toda una cuestión personalizada de edad, peso, estatura, todas estas cuestiones. Toda esta información se procesa a través de un software. Este software es básicamente el cerebro de este método. Lo que hace este software de cierta manera es digitalizar el perfil postural de cada persona. Este perfil postural de una persona, llamemos hombre de 35 años con dolor de cuello, hombre de 50 años con dolor de espalda baja, lo que sea, se compara este perfil postural contra el perfil postural de una persona de su misma edad, mismo peso, misma estatura, pero bajo condiciones posturales realmente perfectas. Una vez que pase eso, este software va a comparar ambas y va a identificar en qué difiere una de la otra. Precisamente lo que va a hacer es identificar cuáles son las estructuras de músculos posturales que no están trabajando bien, para lo cual nos va a regresar una serie de ejercicios posturales completamente personalizados que están enfocados para fortalecer dichos músculos estructurales específicamente en la persona que estamos tratando. De tal manera que los menús posturales, las rutinas de ejercicios posturales, que son muy simples y se pueden hacer en casa, no es necesario ningún equipo especial, va a ser completamente distinta la tuya, Jorge, a la mía, porque tenemos requerimientos posturales distintos, tenemos a lo mejor actividad física distinta, a lo mejor inclusive padecimientos distintos. Entonces el programa es una manera personalizada de atacar un problema de raíz. De cierta manera, pues estamos dándole a las personas las herramientas para que cada quien se saque a sí mismo adelante. No es necesario venir a la clínica para hacer los ejercicios se hacen en casa. Estamos dándole el poder a las personas de retomar control sobre sus vidas y eliminar el dolor crónico que bien los puede estar limitando. Obviamente tú le vas a enseñar a una persona cómo deben de hacerlos correctamente, porque, lo digo por experiencia personal, que yo he hecho un menú y la verdad es que no tengo ni palabras para expresar todo lo que me ayudó ese menú, bueno, así le llaman al menú de ejercicios que me dieron, pero obviamente yo no sabía cómo hacer perfectamente. Para eso tú estudiaste muchísimo tiempo para saber cómo se hace cada ejercicio y nada más tú los puedes enseñar esos ejercicios. Bueno, en México son tú y otras 2 personas, me parece que, o 3 personas que tienen la capacidad de enseñar estos ejercicios perfectamente, porque si no se hacen bien, no cumplen su cometido y entonces estaremos trabajando nuevamente con estos músculos funcionales y no con los estructurales, ¿verdad? Precisamente, y no nada más tenemos la capacidad de explicar bien los ejercicios, sino lo más importante es identificar qué partes del cuerpo son las que necesitan ser fortalecidas y con qué tipo de estímulo. Claro, ¿no? Claro, son las 2 cosas. Tiene que ser un menú específico para cada quien y una vez que lo tienen, en esa primera consulta ustedes les van a enseñar a las personas cómo hacer los ejercicios, cómo hacerlos correctamente. Quizás sea importante que una persona que no tiene tanta experiencia en esto vaya algunas veces a aprenderlo y ya después los haga en su casa y los puede hacer toda la vida, porque generalmente las personas tienden a tener los mismos problemas toda su vida. Una persona, y estos son por simples cosas que hacemos, una persona que usa una computadora, por ejemplo, de escritorio, se va a recargar mucho hacia el lado derecho si usa el mouse. Las personas que generalmente a lo mejor hablan con teléfono todo el día, lo usan de un solo lado. ¿Cómo dormimos? Las personas generalmente duermen de un lado o del otro, pocas duermen de los 2 lados, ¿no? Entonces son muy específicas de los problemas que cada quien tiene y tendemos a repetirlos. Bueno, ahorita vamos a regresar, vamos a una pequeña pausa y regresamos con EgosQ. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis.
Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, Mexico, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali Mexico, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Bienvenidos de nuevo, estamos hablando de posturas del cuerpo humano, posturas correctas, incorrectas, del método Egoscue, de cómo trata la salud y el bienestar, la calidad de vida por medio de las correctas posturas con Alan Abruch. Me gustaría que si las personas en este momento tienen dudas, por favor nos escriban al chat en vivo en la página www.planeta2013, 2013 número.tv. Ahí aparece un chat en vivo, nos pueden mandar sus preguntas o comentarios y con gusto trataremos de contestarles. Me gustaría también darles mis datos, los datos de mi consultorio. El consultorio es el Centro Quiropráctico Polanco, los teléfonos son 5280-2003, 5280-3918, los repito, 5280-2003 y 5280-3918. También me pueden escribir a través de doctor-dr-segal, S-E-G-A-L-L, @quiroprácticapolanco, así como suena, quiroprácticapolanco.com. Ahorita le van a aparecer los datos abajo. Y me gustaría, Alan, que nuevamente nos des por favor los datos de tu consulta para cualquier persona que te busque. Con mucho gusto, Jorge. Nosotros estamos localizados en Polanco. Los teléfonos son 5280-1219 y el 5280-3339. Asimismo pueden encontrarnos por medio de nuestro portal de internet, que es www.egoscuemexico.com, deletrado E-G-O-S-C-U-E, Egoscue, México como se escucha, todo junto.com. Y también pueden escribirme si es que gustan alguna duda, algún comentario, inclusive alguna cita que quieran realizar a Alan, como tal mi nombre, Alan, @egoscue, de nuevo, EGOSCUE.com. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos platicando del método Egoscue, cómo trabaja con las posturas, cómo es un método tan especial. Les puedo decir que este método es algo único en el mundo. Hay muchos métodos de ejercicios que tratan el dolor, pero el dolor como causa, y es lo que hablábamos hace un ratito. Lo que decía Alan del dolor de hombro, que puede estar causado, por ejemplo, por un dolor de cadera, un dolor de cuello, también puede estar provocado por un dolor de espalda baja, o al revés, un dolor de espalda baja por un problema en cuello.
¿sí? Todas estas disfunciones que tiene el cuerpo, ¿cómo pueden causar problemas? La mayoría de las técnicas que existen se van a la causa. En un ejemplo perfecto es la medicina tradicional alópata, trata todo con una medicina, donde duele se quita. Si te duele el hombro, van a ponerle al hombro. Lo mismo la fisioterapia. Si duele el hombro, vamos a tratar el hombro. Y a veces funciona muy bien, no vamos a decir que no. Pero lo mejor es ir al origen, siempre buscar la causa de este problema y curarlo, ¿no? Ir a fondo y entonces sí poder corregir este problema. Alan también nos platicaba un poquito de cómo funciona su consulta, que a través de unas fotografías, un análisis que ellos hacen, determinan a cada persona dónde están sus disfunciones, porque una persona no es igual a la siguiente. De hecho, no hay personas iguales, hay disfunciones similares, más no hay personas iguales. Entonces, este es un método que no solamente es único en el mundo, sino que además es individual y a cada persona le dan algo especial. Y ahora me gustaría, Alan, que nos platiques un poquito qué padecimientos tratan. A lo mejor podemos empezar con los más comunes y cómo es que ustedes pueden corregir estos problemas, cómo funciona. Pues nosotros, Jorge, tratamos en realidad la gran mayoría de padecimientos del cuerpo que representan un grado de dolor. Tenemos que entender, y como dije antes, que el cuerpo realmente es un gran sistema integrado. No es un sistema por acá y las piernas por acá y el cuello por acá y los brazos por acá. En realidad todo tiene una relevancia. Es muy posible que si yo el día de hoy meto una piedra en mi zapato derecho, que me moleste y me pongo a caminar todo el día, para evitar ese dolor en el pie por esa piedra, a lo mejor voy a caminar distinto o voy a desplazar más el peso hacia mi otro pie. O a lo mejor voy a abrir el pie para evitar pisar esa piedrita dentro de mi zapato. Y eso va a rotar ciertas estructuras de mi pierna. Eso a lo mejor va a impactar el área pélvica de cierta forma. Y puede terminar bien con un dolor de cuello. Ahora, hay de dos. O tomamos un antiinflamatorio y ponemos unas compresas calientes en el cuello. O quitamos la piedrita. Precisamente bajo esta rúbrica nosotros somos capaces de identificar disfunciones posturales que están tratando o que están causando todo tipo de problemas. Llamemos, por mencionar algunos, dolor de cuello, migrañas, dolor de hombro, dolor de espalda alta, media o dolor de espalda baja, ciática, dolor de caderas, dolor de rodillas, dolor de pies. Inclusive podemos llegar a tratar problemas respiratorios de compresión abdominal o, pues en realidad, cualquier problema de índole que represente una cuestión postural. ¿Me explico? Básicamente, todos los problemas son fáciles de tratar siempre y cuando nos aseguremos de que, número uno, esto deriva de un problema postural y no de que la persona se cayó y se pegó en la rodilla, porque en ese entonces el origen es muy claro, es el problema de rodilla. Claro, o sea, ustedes no van a tratar un problema que ya está denominado, ¿no? Que una persona se cayó, se pegó, pues ese golpe es el problema y quizás en ese momento sí lo mejor es poner fisioterapia, poner frío, tomarse un analgésico, porque es algo agudo, es algo de este momento y que hasta este momento no nos ha causado más problemas. Sin embargo, una cosa ya más crónica, ya claro, más prolongada, evidentemente tiene un componente postural. Claro, y digo, lo decías hace rato al principio, que si por ejemplo una persona tiene un accidente en un coche y no lo trabaja en un inicio, a futuro puede causar un problema, porque quizás ese accidente causó que el cuello se rectifique, eso causó que el cuerpo compense de cierta forma haciendo una hiperlordosis, aumentando la curvatura lumbar, eso causó dolor en la zona lumbar y nosotros vamos a ponerle calor y lo que quieran en la espalda baja, eso nunca se va a quitar, el problema está en el cuello y ustedes pueden trabajarlo. Entonces, nuevamente, ustedes van a la causa. Platícanos un poquito, vámonos a algo específico. ¿Cómo trabajan ustedes? Decías ciática, los problemas del nervio ciático, que es súper común. Platícanos un poquito. Pues el nervio ciático es un nervio muy problemático, es una condición sumamente común entre la gran mayoría de las personas que trabajan sentados, al igual que el dolor de espalda baja. Para que todos estemos en el mismo canal, cuando hay problema de ciático, básicamente algo está pasando mal dentro de la columna vertebral, dentro de la columna lumbar, y
de cierta forma se oprime el nervio ciático o se incrementa la presión hacia ese nervio y ese nervio se irrita y genera un llamado de dolor. La forma en la que nosotros hacemos para corregir la ciática es precisamente regresar a la espalda baja a su alineación congruente con todas las articulaciones que hay por arriba y por abajo, de tal forma que la espalda baja va a estar en una posición adecuada, este nervio ciático va a dejar de oprimirse y el dolor va a desaparecer completamente. Claro, esto que platicas, y me gustaría dar un pequeño ejemplo que creo que va a quedar muy bien, es como la típica situación de la manguerita que se tapa, ¿no? Ustedes imagínense que tienen un jardín muy grande y este jardín tiene una manguera principal que va a llevar agua y de ahí salen pequeñas mangueritas que van a diferentes lugares. Y una de estas pequeñas mangueras le cae una piedra encima, ¿sí? Esa manguerita que va a una zona del jardín se va a empezar a secar, todo lo demás del jardín va a estar bien, pero esa parte se va a empezar a secar. Ustedes a esa zona del jardín le pueden poner abono, le pueden plantar nuevas flores, poner pasto nuevo de otro tipo y se va a seguir dañando y secando porque no está recibiendo lo que necesita. ¿Sí? Ese nervio, imagínense, sigue presionado y estamos haciendo lo que quieran en la pierna, que es donde duele, y mientras no quitemos esa piedra, mientras no quitemos ese desbalance, esa pérdida de la alineación de la columna, el dolor va a seguir ahí. Podemos hacer lo que quieran y si nos tomamos una pastilla, lo único que vamos a estar haciendo es como si llegan, compran un aerosol verde y pintan el pasto de esa zona. El pasto no está más sano, lo único que están logrando es tapar la señal de que no está bien, que es el dolor. Entonces, ya lo vieron, el EgosQ funciona con la ciática por medio de la alineación. Por ejemplo, algo también que es sumamente común es el dolor de cuello. Y esto también viene en personas también que tienen este grado de vida sedentaria. Es importante comentar lo siguiente. El cuello debe de tener cierto grado de verticalidad, cierto grado básicamente congruente, como lo explicaba el doctor Jorge, con la quifosis dorsal y la lordosis cervical, básicamente la alineación del cuello. Si por falta de fuerza en músculos estructurales, cuyo objetivo no es mover al cuerpo, sino mantener a los hombros atrás de tal manera que el cuello esté en una posición adecuada, si por falta de fuerza no pueden mantener estas estructuras, o sea los hombros en la posición en la que deben de estar y sueltan, quizás los hombros pueden redondearse y esto va a generar que el cuello se redondee también. El cuello va a proyectarse hacia el frente. El cuello es meramente una estructura de conexión entre la cabeza y pues básicamente los hombros y los trapecios, que en realidad son quien cargan a la cabeza. Si los hombros se redondean, se proyectan hacia el frente, pues el cuello, el puente, va a tener también que seguir esa línea. Por lo tanto, la cabeza, en lugar de caer de manera vertical de arriba hacia abajo, va a caer en manera diagonal de adelante y arriba, abajo y hacia atrás. Y eso va a generar que el cuello tenga que estar mucho más tensionado y va a necesitar tensionar mucho más los músculos posteriores, los erectores cervicales, que son básicamente los músculos que detienen al cuello, y los va a generar a lo mejor un espasmo, o va a generar dolor de cuello. Esta posición errónea del cuello puede llegar inclusive a generar una herniación, que esto ya puede ser un problema que significa muchísimas cosas bastante más conflictivas. En realidad, el problema del cuello no está en el cuello, el problema viene que los músculos de la espalda alta no están lo suficientemente fuertes como para mantener a los hombros atrás. Y me gustaría rápidamente dar un ejemplo, por ejemplo, de un ejercicio que puede fácilmente aliviar este tipo de problemas. Puede relajar inclusive a la persona que esté en su computadora trabajando hasta tarde y en lugar de poder concentrarse en su trabajo, terminarlo y llegar pronto a casa con la familia, tengan que estar pensando en el dolor que lo está limitando de cierta forma. Un ejercicio muy simple. Vamos a cerrar los dedos, poner los pulgares hacia arriba, vamos a juntar los nudillos a las sienes y vamos a juntar los codos hasta adelante y hasta atrás. Los codos se van a juntar y van a regresar hacia atrás, de tal forma que los omóplatos, las escápulas, van a moverse. Esto va a empezar a estimular toda la zona dorsal y va a jalar a los hombros hacia atrás, por lo tanto al cuello también hacia atrás.
Ahora, obviamente esto no suple EgosQ. Esto nada más es algo, quiero que esto quede muy claro, para las personas que en este momento tienen mucha molestia. Es una forma en la cual pueden empezar a relajarse un poquito. Si tienen problemas en esta zona, ya lo escucharon, posiblemente es porque están con el cuello hacia el frente, los hombros hacia el frente y tienen que fortalecer. Este ejercicio es para relajar y estimular, pero no es para fortalecer. Ahora, estaba viendo hace poco que una estadística que es alarmante, que dice que más del 95% de los adultos sufren de dolor de espalda baja a nivel mundial. En algún momento de su vida. En algún momento de su vida. Más del 80% de los adultos sufren algún episodio serio de dolor de espalda una vez al año. Y el dolor de espalda es la causa número 1 de ausentismo de las personas en el trabajo. Entonces, y de consultas médicas también. Y de consultas médicas. Entonces imagínense esto, qué serio es. Ahora, el gran problema que trae todo esto es que las personas se automedican y se llevan un tratamiento autorrecetado. ¿Qué pasa con esto? Que este problema no lo curan, lo dejan ahí y se va volviendo más serio, y cuando llegan a los 40 ya no pueden más. Entonces necesitan o creen y les dicen que necesitan una cirugía. La cirugía de entrada, de hecho son 3 de 10 quedan bien. Estamos hablando que 7 de 10 no quedan bien. Entonces, creo que vale mucho más la pena ser preventivo, y si ya tienen algún problema, busquen ayuda profesional. Háblanos un poquito de cómo tratan el dolor de espalda, un poquito más general, quizás espalda media, o cuando viene la gente y te dice, me duele la espalda, no cuello, no ciática, espalda baja. Pues en realidad la forma es siempre la misma. Nosotros nunca vamos a tratar al dolor, nosotros vamos a tratar al cuerpo como un sistema integrado. Por lo tanto, la manera es básicamente la misma. Identificar cuál es la estructura muscular que no está trabajando de manera adecuada. Quizás esta estructura muscular puede estar detrás de las rodillas, o a lo mejor puede estar por debajo de los glúteos, o a lo mejor puede estar en alguna parte de los abdominales. Y esto puede estar haciendo que el cuerpo se mueva de maneras erróneas y se genere una compensación o una disfunción postural o una carga desigual en las articulaciones que puede impactar la espalda. Lo que hacemos es asegurarnos de que ambas partes de la espalda tengan el mismo tono muscular, de que ambas partes de la espalda jalen de la misma forma a la columna y no se mantenga una rotación hacia un lado o hacia el otro, que generalmente es eventualmente lo que empieza a generar estos dolores de espalda. Ok, muy bien. Y entonces creo que lo que te voy a preguntar ya está un poquito implícito, pero quiero que desarrolles un poquito. ¿EgosQ está hecho para personas solamente con dolor? Por supuesto que no. Nosotros llamemos a 4 tipos de personas. Tenemos 4 tipos de pacientes. El primero y el más común son las personas que ya tienen dolor crónico y ya vienen a nosotros, ya sea por su dolor de rodilla o su dolor de espalda o su dolor de cuello o su ciática o el dolor que tengan. Lo que hacemos es, en primer plano, eliminar las fuentes nocivas que están generando este dolor y llevar al cuerpo a una mecánica armoniosa. El segundo tipo de pacientes que tenemos son deportistas o deportistas de alto rendimiento, bajo la premisa muy simple que pues el cuerpo con una postura adecuada, con un patrón de alineación adecuado, pues va a moverse mucho mejor y va a hacerse mucho más eficiente en cualquier disciplina deportiva. Nosotros vemos desde futbolistas hasta bailarines de ballet de la Compañía Nacional de Danza, hasta golfistas o jugadores de fútbol americano o gimnastas. Inclusive, y es importante mencionar, en las clínicas de Estados Unidos, durante un año antes de las Olimpiadas de China, las Olimpiadas no las pasadas sino unas antes, todo el equipo olímpico de Estados Unidos entrenó precisamente con este sistema para hacer al cuerpo más eficiente, debido a que una mejor postura llevará a un mejor desempeño deportivo. El tercer tipo de paciente que tenemos, pues son personas que entienden que a lo mejor no tienen ningún dolor, sin embargo, la estética del cuerpo también viene dada mucho por la postura. De entrada, a cualquier persona que venga con nosotros le garantizamos 2 centímetros extras de estatura. ¿Por qué? No es lo mismo el cuerpo cuando está redondeado, cuando tiene la espalda muy curveada, cuando tiene el cuello proyectado hacia el frente, cuando los pies están abiertos, cuando todo está en su lugar, todo está derecho. Entonces vienen precisamente por cuestiones estéticas.
Y el cuarto tipo de personas, que son desafortunadamente la minoría, son las personas que entienden el valor que la postura tiene en la calidad de vida de las personas y vienen de manera preventiva. Ellos deciden activamente que les interesa, de la misma manera que checan su corazón o checan sus dientes o checan sus huesos o a lo mejor checan su estómago, deciden que también es importante checar su sistema musculoesquelético integradamente. Entonces vienen a nosotros y nos dicen, pues yo a lo mejor veo que tengo la espalda un poquito redondeada y me interesaría corregir ese problema, o pues básicamente buscan una asesoría en donde puedan prevenir todos estos problemas, que la postura es tan importante en el cuerpo que llega a lo mejor de una manera muy subversiva, de una manera muy calladita, va empeorando y eventualmente hay un dolorcito de espalda que lo podemos callar con unas aspirinas o con un antiinflamatorio y no significa que el problema ya se fue. Sin embargo, este problema sigue avanzando hasta que se hace una condición crónica que eventualmente nos da la alternativa de operarnos, y muchas veces la gente toma esa alternativa sin tomar en cuenta que 7 de cada 10 cirugías de espalda pueden llegar a tener resultados no favorables para la persona. Por lo tanto, nosotros no buscamos únicamente eliminar el dolor. Nosotros buscamos dejar al cuerpo en un estado de equilibrio muscular en donde no haya limitaciones. Buscamos calidad de vida para las personas. Buscamos que una persona no nada más no tenga dolor de espaldas, sino que realmente pueda hacer cualquier tipo de actividades y que esté cómodo sin tener que estar preocupado por su dolor de espalda, que puede estar llegando a afectarlo y puede estar impactando su vida de manera significativa. Entonces, además ya vieron, de quitar dolor, nos puede ayudar a tener un mayor desempeño si somos deportistas, a vernos mejor estéticamente. Y algo que se me hace muy interesante es que incluye mucho al cuarto tipo de personas que hablas, es solamente por bienestar, por saber cómo estamos. Ya nos dijo hace rato que nos podemos poner de frente, ver en un espejo, ver si tenemos un hombro más alto, si tenemos más cerca un oído de un hombro, si vemos que un brazo carga más hacia la línea media. Otro ejercicio que no dijiste y que también puede ayudar mucho a las personas a darse cuenta que tienen un problema postural es: pídanle a alguien que los vea o les tome una foto de lado, párense derechos y vean en dónde cae su oído con respecto al hombro, el hombro con respecto a la cadera y la cadera con respecto a las rodillas. Generalmente, y esto es algo que es una epidemia, las personas tienden a tener la cabeza muy hacia el frente. Y esto causa que, bueno, lo van a ver con el oído que va a caer mucho más adelante del hombro, y lo que platicabas, los hombros redondeados. Si tienen este tipo de problemas, si ven lo de un hombro más arriba que el otro, si ven una cadera más arriba que la otra, no lo dejen, vayan a tratarse con EgosQ, hagan una cita mañana y empiecen a tratarse de una vez, porque esto puede terminar en algún problema serio, y si lo hacen desde hoy, créanme que no solamente les va a prevenir ese problema, sino que les va a dar una calidad de vida que no se imaginan. O por pura curiosidad, para saber cómo están, una prueba muy efectiva, párense, quítense los zapatos, estén descalzos sobre un piso o un tapete, cierren los ojos y traten de identificar dónde está el peso en sus pies. El peso se carga más hacia el pie derecho o hacia el pie izquierdo. El peso se carga más hacia las puntas o hacia los talones. ¿En qué porcentajes? A lo mejor el peso se siente más hacia la parte de adentro de los pies, o a lo mejor hacia la parte de afuera de los pies. El peso dentro de las plantas debería estar completamente distribuido de manera igual, derecho, izquierdo, adelante, atrás y adentro o afuera. En caso de que existan variaciones, que sienta el peso más hacia las puntas o hacia los talones, esto ya indica que hay un problema postural gestándose. Quizás a lo mejor no ha empezado a generar defectos posturales que pueden llegar a generar dolor. Sin embargo, el hecho de que ya la carga en los pies sea distinto, pues ya existe un problema. Imagínense un edificio que el peso está más hacia la entrada que hacia la parte de atrás, pues los cimientos no van a estar bastante bien y eventualmente el edificio va a representar un problema estructural. Claro, el cuerpo humano está hecho de una manera perfecta. En origen, un cuerpo es perfecto. Nosotros con nuestros malos hábitos, malas posturas, que son conscientes o inconscientes, vamos causando que empiecen a haber estas deficiencias. Es muy importante corregir estos problemas que causan las deficiencias, pero si ya hay una deficiencia, hay que ir con un especialista
a que nos ayude. A través de la historia siempre se trabajó con las posturas. Créanme que esto no es algo nuevo, pero sí en México es algo muy nuevo tener una técnica tan especial como la que Alan nos platicó hoy, que trabaje esto tan a fondo, tan individualmente. No es algo para todos lo mismo, no es yoga, que no digo que sea malo, pero la yoga son un cierto tipo de ejercicios y son los mismos para todos. Esto es un tipo de ejercicio que es especial para cada uno. Créanme que los ejercicios son muy, 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 muy particulares, son algo que no van a encontrar en ningún otro lugar y les puede dar una calidad de vida que no se imaginan. Bueno, Alan, me da muchísimo gusto haberte tenido aquí con nosotros. Igualmente, Jorge. La verdad es que fue una excelente plática. Y bueno, nuevamente, por favor, danos tus teléfonos. Lo repetimos una vez más. Son el 5280-3339 y también el 5280-1219. Asimismo, pueden contactarnos a través del mail o de la página de internet. El mail es alan, A-L-A-N, @egosq.com. La página de internet es www.egosqmexico, es decir, E-G-O-S-C-U-E, Egosque México, todo junto, .com. Muy bien, muy bien. Y bueno, mis teléfonos 5280-2003, 5280-3918. Los teléfonos de Planeta 2013 son 6387-6635. Y obviamente por el chat en vivo en www.planeta2013, planeta 2013 número.tv. Muchas gracias a Olmo de Conte en la producción. Una disculpa por la última vez que se nos pasó. Y bueno, los esperamos la próxima semana con un tema mucho más dedicado a lo que es la quiropráctica. Tenemos a un invitado muy especial, el doctor Héctor Renero, que va a venir a darnos una plática que no se pueden perder. Los esperamos por aquí. Acuérdense, martes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.